Escríbese. De investigación. Marco teórico. Ahora sí. Le voy a colocar objetivo. Después del marco teórico. ¿Sí? Sí. Me corrigen si me equivoco. Objetivos va a ingresar, general y específicos. Hipótesis opcional. Diseño de la investigación. ¿Cómo lo han diseñado? Está en igual. Después vienen los resultados. Pues profe, bastante. ¿Cómo vamos a hacer 48 horas? El diseño de investigación está bien. Les voy a explicar por qué hasta el diseño y por qué después del diseño. Se van a dar cuenta. ¿Ya? Es para que se den cuenta ustedes. Resultados, discusión. Discusión. Y aquí lo voy a colocar en este colorcito. Conclusiones. Ojo, esto nunca lo he hecho, ¿no? Pero a pedido hay que hacer un esfuerzo. Este es el resumen de los resúmenes. Recomendaciones. Y terminan con referencias bibliográficas siempre. El color azul es el núcleo. Es lo que no debe fallar. Ahorita lo vamos a ver, que vengan sus compañeros. Y debe estar esto armado así, con una columna vertebral, que no es visible, ¿no? Para el maestrante. Que no es visible, solamente esto es la experiencia que a uno le guía y pues arma en función a esto. Ahora sí, podemos cerrar con las conclusiones, les decía. No, lo vieron. A medida que vayan llegando y pues les explico ahora sí. Las diapositivas no están en la plataforma. Ah, sí. Les voy a subir. WhatsApp. Sí, no, les voy a subir en la plataforma. Me he complicado yo mismo la vida y no he podido cumplir mi
fallaste mi promesa. Ya. ¿Por qué les digo que tengan un buen título para concluir adecuadamente? Sin un buen título no vamos a poder concluir, no vamos a poder cerrar nuestra tesis en forma adecuada. El título ya lo saben, no tiene que fallar en el sentido metodológico en los tres elementos que tiene. Identifica su variable de estudios, su población, su propósito del estudio y su población. Con eso están arregladísimos. Y no hay que moverse de ello. Metodológicamente, cuando uno revisa, se produce un salto. No es que no revisamos la introducción. Bueno, por lo menos, ¿cuál es mi secreto? ¿No? Aquí no hay secretos, ¿no? Pero ¿cuál es mi forma de revisar? ¿Cómo serán de los otros? No sé. Yo me salto a los objetivos. Ya hago un salto. Y veo si esta tesis es coherente. ¿Qué voy a ver en el objetivo? La traducción operativa del propósito del estudio, ¿no? En la investigación cuantitativa. Entonces tiene que estar traducido. Si alguien manifestó en un nivel descriptivo, tiene que estar un verbo descriptivo. ¿Se dan cuenta? Si alguien realizó su tesis en el nivel de relacional, tiene que estar en el nivel de relacional. A eso me refiero. El verbo adecuado que esté perfectamente coherente con el título. Porque ¿qué es lo que hacemos? Copio el título y lo coloco. Nada más. ¿Qué me fijo del objetivo? El objetivo general. El objetivo general. Bueno, el objetivo general tiene que estar en ese sentido. Después voy a ver los objetivos específicos. Y concluyo con las conclusiones. Ahora lo vamos a ver las conclusiones. Nada más es concluir. Buenas noches. Concluir para el propósito del estudio, concluir para el objetivo general, concluir para los objetivos específicos. Y se acabó. Y existe una metodología para concluir. Y eso les voy a enseñar hoy. Si esto está correctamente estructurado, sin duda está bien esta parte. Sin duda está bien. Entonces, si me voy ahora a revisar la introducción, entonces ya uno coherentemente dice, respondió a la pregunta que de su tema de tesis. Respondió sobre su línea de investigación. Y no vayan a colocar otra cosa, porque es la introducción, el primer paso donde el lector, como los tribunales, los tutores necesitan leer, nos están interiorizando a su tesis. Pónganle que está haciendo el síndrome de viceejecutivo, ¿verdad? Entonces por ahí habla de la calidad de la atención en la introducción y no es coherente. Ese lapsus no puede existir, porque la introducción tiene que ser clara. El síndrome ejecutivo se caracteriza por esto y está enfocado de esta manera. Y ya, uno se da cuenta. Ahora, los antecedentes, nada más que es la revisión de la literatura. A ver, la revisión propiamente bibliográfica. Bibliográfica. El tesista, ¿qué encontró sobre su línea de investigación sobre su tema? ¿No? Prevalencia del síndrome ejecutivo. ¿Qué encontró? Encontré mínimamente 3 publicaciones y máximo 5 publicaciones. ¿Verdad? Entonces ya lo estoy viendo ahí en los antecedentes y que hable del síndrome ejecutivo. Mejor de la prevalencia del síndrome ejecutivo, mejor, pero que hable del síndrome, ¿ya? Que hable de su línea de investigación. Estas revisiones bibliográficas.
La justificación, ¿por qué está estudiando ese síndrome ejecutivo? Para los que han llegado tarde, primero he partido de un secreto, tan secreto ahora es, lo que está en azul y líneas rojas. Eso es lo que yo reviso. Y estimo que cada tribunal, cada tutor revisa de esa misma manera. Estructurado el título adecuadamente y doy un salto al objetivo general, al objetivo principal. Y veo que está coherente, porque el título nada más que es la copia y anteponen un verbo del nivel investigativo que corresponde. Y me salto a las conclusiones. Enseguida vamos a ver cómo se estructura metodológicamente las conclusiones. Ya les decía, concluyo sobre el propósito del estudio, concluyo sobre los objetivos. Por eso no es conveniente colocar varios objetivos específicos, por ejemplo 10, 20, porque van a tener que concluir sobre los 20 objetivos específicos. No les conviene. Es un trabajo arduo. Por eso, mínimamente 3 objetivos específicos, máximo 5 objetivos específicos. Lo ideal para trabajar. O sea, no general y 5 específicos. Máximo. Y entonces concluimos. Y ya estoy explicando la segunda parte. La segunda parte ya es más minucioso, ¿no? Donde el tesista ya con esos lineamientos tiene que haber habido ya la estructuración sobre la introducción, respondiendo a la pregunta ¿qué? Sobre su tema de tesis o sobre su línea de investigación. Entonces, decía, tu línea de investigación, por favor. Era descriptiva, ¿no? Es Tu descriptiva. línea de investigación, nada más como del síndrome dice. Perdón, es insatisfacción asistencial. Esta respuesta tiene que estar sobre la insatisfacción laboral. Asistencial. Sobre la insatisfacción laboral. ¿Qué es la insatisfacción asistencial según el tesista que ha revisado diferentes fuentes y entonces lo ha escrito en una página, página y media, máximo 2 páginas? Porque se está introduciendo a que el lector se convenza de que su título está coherente con su línea de investigación, ¿no? La insatisfacción asistencial. Bien, y tiene que encontrar los antecedentes. El antecedente es la revisión bibliográfica, local, nacional, internacional, sobre la insatisfacción asistencial. Tiene que estar direccionado hacia. No puede hablar de la calidad de la atención, no puede hablar del clima organizacional. Eso es mezclar. He encontrado, mira, el clima organizacional y la insatisfacción asistencial. Bien, ¿va a ser clima o va a ser insatisfacción? Ya nos trae la duda. Bien, antecedentes. Justificación. Ahí está. Justifican del por qué están realizando en su tesis sobre la insatisfacción asistencial. ¿Qué les indujo para realizar ese examen? Porque pueden decir incluso porque estoy en la maestría o cursé la maestría, y justifican, es una forma de justificar por la cual están abordando esa línea de investigación. Esta es una manera de justificar. Existen muchas maneras de justificar, pero es respondiendo al por qué. Siempre pregúntense por qué. ¿Por qué? Y les va a dar la respuesta. Planteamiento del problema. Enfóquenle ese problema que es la insatisfacción asistencial desde el punto de vista de la salud pública. Ya les he mostrado las páginas donde pueden ingresar. ¿Existe el problema? Sí. Aquí van a tener problemas cuando no hay un problema de salud pública de tipo gerencial. Y es claro, el síndrome dice, es claro, es un problema en gerencia.
el síndrome la insatisfacción asistencia es un problema gerencial por sí. Entonces, aquí van a encontrar revisiones relacionadas a la salud pública. Y concluyen el planteamiento del problema. Por estas razones, planteo la siguiente pregunta de investigación. ¿Y qué colocan? Nada más un pronombre en interrogativo copiando el título. Y listo, ya está. Copian el título y lo escriben. Y un pronombre en interrogativo. ¿Cuáles? ¿Quiénes? No sé, etcétera. Y lo que corresponda, ¿no? No les puedo decir en este momento. Utilícenlo. El marco teórico lo tienen que subdividir en marco conceptual y marco teórico propiamente dicho. El marco conceptual es relacionado a la definición. Su variable principal, ¿qué es el síndrome disejecutivo? Unas 2 líneas con su referencia bibliográfica. ¿Qué es la insatisfacción asistencial? Con su referencia bibliográfica, con su cita. ¿Cuál es tu línea de investigación? Es cuantitativa, ¿verdad? Tu línea. El síndrome de Burnout. ¿Qué es el síndrome de Burnout? Eso significa marco conceptual. Y también definen sus variables secundarias. ¿Qué han colocado? Han colocado tal vez, no sé, en el síndrome de Burnout, ¿qué te recuerdas? ¿Algo? En tus variables secundarias de tu cuadro de operaciones de variables. Entonces define qué es clima organizacional. Concreto, puntual. Tienes también seguramente una variable secundaria. Varias de las tenemos. Defines. Marco conceptual. Eso por lo menos les va a llevar una hoja, una página o media página. También existe el marco teórico propiamente dicho. Y ahí desglosan en niveles, en subniveles, organizan, tal como ustedes han propuesto en su trabajo. Esto voy a realizar como título 1, como subtítulo 1 esto, como todo eso, lo arman relacionado a ese subtítulo. Tiene que ser ya realizado, ¿no? El esquema del marco teórico. Nos vamos a colocar de acuerdo. Acá ustedes pueden colocar el esquema, pero para su tesis sí o sí. Para el trabajo, tal como ustedes lo han presentado, esto voy a hacer, para mí es suficiente porque les estoy ayudando, les estoy orientando. Y entonces de esa manera lo van a presentar. ¿Qué tal si lo colocamos de acuerdo que lo presentemos así el marco teórico? Los que tengan desarrollado su marco teórico, no hay ningún problema. Bien, entonces lo mínimo, su esquema, organizados en niveles y subniveles. Opcional, dice la parte de la estructura del posgrado, el marco contextual o el marco institucional. Ya. Marco contextual o marco institucional. Y tienen que explicar ahí el centro de salud, el hospital, la institución donde están realizando. Es opcional. Ahí dice entre paréntesis, opcional. También es opcional el marco legal. ¿Qué le ampara para el marco legal? Para esa su línea de investigación. Opcional. Por lo tanto, esto es opcional. En la tesis también se porta de esa manera, opcional. No es que revisa el tutor, tiene que estar en marco legal. ¿Se entendió esta primera parte? Sí. En antecedentes, ¿no es un límite de páginas? Pueden colocar 3 revisiones bibliográficas hasta 5. ¿Cuánto les puede abarcar? 5 páginas, 3 páginas.
Si son cortitas porque se coloca en el resumen. El título, en el resumen. Puede ser media página y puede entrar en otra media página. Eso es muy variable. Pero también puede ser una plana, ¿verdad? Puede ser. Doctor, en relación al marco teórico y a la introducción, en introducción, por ejemplo, no se repiten algunos conceptos, porque como usted dice, ¿qué es, por decir, satisfacción laboral? Ahora, en el marco conceptual también tienen que ser las definiciones. Pero concreta. Ya, más Directa, ¿no? mientras ¿Qué el es otro- diabetes? Persona que tiene poliuria, polidipsia, polifai. Punto. Ah. No vas a explicar ahí otras cosas. en El introducción, marco sí. teórico es para eso. Ya. En la introducción, tienes que buscar información. Siempre sustenta con información, porque no te vas a poder inventar. En la justificación puede encontrar la argumentación propia de uno. Justificación o argumentación individual del tesista. Puede no tener citas. Bien. Esta palabrita es la que predomina acá. Por eso se denomina planteamiento operacional. Planteamiento teórico. Planteamiento teórico. El objetivo ya lo expliqué. Hipótesis opcional. ¿De qué depende esta opción? Del título. No lo coloquen por colocar la hipótesis. Mi título dice sí. La lógica proposicional indica afirmativo o negativo. Por ejemplo, prevalencia del síndrome disejecutivo en los trabajadores de salud del Hospital del Norte. ¿Falso o verdadero? No se puede decir. Prevalencia del síndrome disejecutivo falso. No puedes decir. ¿No? Prevalencia del síndrome disejecutivo verdadero. ¿Cómo vas a sacar eso? No se puede. Entonces no tiene hipótesis. Evidenciar la insatisfacción asistencial en las mujeres embarazadas. ¿Verdadero? Uy, claro. ¿Lo puedes decir falso? Descriptivo seguro. Entonces, relacionar los factores al síndrome de Burnout. Verdadero. Entonces depende del tipo. Conocimiento. No tiene. No lleva. Estimación tampoco. No, tampoco. Estimación, la prevalencia del síndrome ejecutivo. No. Diseño. En el diseño existen varios acápites. Siempre empiecen del tipo de estudio. El tipo de estudio va a ser observacional, retrospectivo, transversal y analítico. Colocan y explican, según el autor, qué había sido transversal, qué había sido observacional, para que no quede en una sola línea. Y también ustedes defiendan en la tesis y digan, ¿por qué realizó un estudio retrospectivo? Y entonces uno dice, ese retrospectivo en mi tesis, mi trabajo, porque hemos recolectado los datos de mi variable principal y de mis variables secundarias de una fuente existente en esta institución o en este lugar. ¿Ven? Que les salen las explicaciones. Luego, en el diseño de investigación está la población y muestra. ¿Sí? ¿No me acuerdo? Población y muestra. Población, en términos sencillos, si es finita o es infinita. Y en función a eso, ¿realizaron un muestreo? Sí, seguramente.
colocan la fórmula del muestreo, explican la fórmula del muestreo. ¿Por qué están realizando con muestra? ¿Y por qué no están estudiando a toda su población? Bien. Después, no me acuerdo, viene la guía, si lo pueden revisar, me lo dicen, viene variable, me guía para no ser así memorístico. Ay, creo que no lo tengo aquí. Variables, 8.3. Variables, ya, ya. Perfecto, gracias. Me guían, por favor. Variables. Lo trasladan. Su cuadro de operacionalización de variables, donde hemos trabajado, ¿se acuerdan? Cortar, pegar. Variables. Ya ves, sencillo. Cortar, pegar. Porque hemos trabajado el cuadro de variables antes del marco teórico. Entonces acá lo trasladan el cuadro de variables. Es así nomás, copiar. No es necesario hacerle arreglos. Ahora, si ustedes están arreglando, está bien, se lo puede arreglar. ¿Qué viene después de variables? Técnica de recolección de datos. Técnicas. Cuando nos referimos a las técnicas de recolección de datos, estamos refiriéndonos a 5 técnicas posiblemente a utilizar. A 5 técnicas. Pero si el tipo de estudio es retrospectivo, tengan mucho cuidado acá. O prospectivo, los retrospectivos solamente utilizan una sola técnica. Una sola técnica. Los estudios retrospectivos le corresponden el estudio, la técnica de la documentación. ¿Qué significa la técnica de la documentación? Aquí pueden colocar ese formulario, esa ficha, ese registro. Por ejemplo, en epidemiología mucho utilizan la ficha epidemiológica de COVID. Aquí está la documentación, no es un instrumento. Cualquier documentación que sea de carácter físico, que esté en el establecimiento de salud o que esté en medio digital. Algunos van a utilizar retrospectivamente una base de datos del INE, no sé, de cualquier otra institución. ¿Eso es? Documentación. Pero tengan en cuenta, mi estudio es, pregúntense, ¿qué escrito en mi tipo de estudio retrospectivo está de entrada? Ahora, los estudios pasan. Los estudios prospectivos en las técnicas prospectivos pueden ser varios. Aquí hay una mezcla sumativa o solamente una, como la técnica de la observación, como la técnica de la entrevista. Pienso que la mayoría va a utilizar la entrevista, porque sus datos lo tienen que recolectar prospectivamente, datos primarios. Ya sea al trabajador, ya sea a la embarazada, ya sea al cliente externo que están tomando entrevista. Encuesta, también pueden hacer la encuesta con un pequeño cuestionario de ítems, de preguntas, sean abiertas, cerradas, opcionales. Miren, la encuesta. Entonces pueden realizar entrevista y encuesta, pero de la variable que están. Por eso está muy claro la variable principal. ¿Cuál va a ser para obtener? Va a ser la entrevista. Va a ser la encuesta. O voy a utilizar ambos. Y
la psicometría. Psicometría significa que ya tienen un cuestionario hecho por otros autores. No necesitan validarlo, no necesitan ir con expertos y decir, mira, mi encuesta que lo estoy mis preguntas que estoy elaborando serán adecuadas. No necesitas realizar ese paso. Pero cuando estás elaborando una encuesta propia, sí necesitas validarlo. Y es un proceso largo. Aclarado de las técnicas, estudios prospectivos, estudios retrospectivos. Creo que este resumen va a salir así, muy elegante. Instrumentos. Está en diseño de la investigación. Y los instrumentos son aquellos que van a medir a su variable principal. Por eso, instrumento mide. Y les digo la cosa contraria, cuando estén obteniendo de un registro, de una historia clínica, no mide nada, no es un instrumento. El instrumento obtiene el valor final, como en la calidad de la atención con el cuestionario de ser cual, buena, mala, satisfecho, insatisfecho, qué sé yo, como diga antes. Eso es lo que mide. En cambio, la historia clínica no te dice eso. Tú revisas la parte de antecedentes, no te mide nada, es un dato nada más, pero es una técnica de la documentación, no es un instrumento. Los instrumentos que van a utilizar en gerencia de salud no son mecánicos, son documentales. Entonces, aquí están los instrumentos documentales. O también llamado instrumentos lógicos, porque mide a esa variable subjetiva. Y estos instrumentos lógicos son de tres tipos: los cuestionarios, las escalas y los inventarios. Entonces, ¿cómo están estructurados estos instrumentos documentales? En escala de Likert, por ejemplo. Muy satisfecho, satisfecho, indiferente, insatisfecho, totalmente insatisfecho, no sé. Eso es Likert. Cuestionario. Ese cuestionario que utilizó ese autor, ser cual, tiene no sé cuántos ítems, 26 ítems creo que tiene. 22, entonces todas esas son preguntas. ¿Ya? Documentar. Y los inventarios, ¿cómo son? Es como los test psicológicos de las habilidades lógicas, matemáticas, artísticas, etcétera. Ya están en el cuestionario. Por ejemplo, la licencia de conducir, cuando te realizan preguntas, es un inventario. Es un inventario, están elaboradas las preguntas y solamente de la base de datos sacan las preguntas y ya está. Eso es un inventario donde puede extractarse esas preguntas. Y en gerencia no hay ninguno que esté utilizando esto. Sí pueden utilizar escalas. Yo me acuerdo de uno de sus compañeros que confundió la escala de Likert con indicador. No es un indicador, es un instrumento documental. Y cerramos con análisis de datos, ¿verdad? ¿Me ayudan? ¿Sí? Plan de análisis. Plan de análisis de datos. Plan de análisis de datos, correcto. El plan de análisis de datos. Tengan cuidado en el plan de análisis de datos de decir la variable principal denominada
insatisfacción asistencial, se analizará mediante una tabla de contingencias, porque es una variable categórica. ¿Recuerdan de los resultados? Tenemos para las variables categóricas y para las variables numéricas. Con eso están diciendo todo, porque las tablas de vida pueden colocar ya los argumentos que necesitan. Es una tabla de contingencia, ¿no? Donde se evaluará la proporción, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Eso es todo. Ya en futuro, ojo, en todo esto es en futuro. Futuro. Ah, no, esto es para el proyecto. Todo en pasado ya se realizó, se ejecutó. Disculpas, todo en pasado. Todo el documento en pasado se realizó, se ejecutó, todo en pasado. Doctor, ahorita estamos nosotros en una etapa de que se supone que vamos a presentar la tesis, pero todavía no está en pasado, sino está en intermedio. O sea, ¿qué hacemos, en futuro o en pasado? Porque una parte está en pasado y otra parte está en futuro. Para que la tesis final esté elaborado es en pasado. Para que el proyecto, el plan de tesis esto está en futuro. Realizaré, mediré. Eso hay que tener cuidado. ¿Cuál es el protocolo, el proyecto? Hasta el diseño. Y a usted como trabajo final le tenemos que preguntar hasta el diseño en futuro. Eso es lo que plantearon sus compañeros, nos vamos a colocar de acuerdo. Nos hemos colocado de acuerdo en el marco teórico, solamente el esquema, y los que tienen, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos a presentar proyecto o tesis final, o ambos. Para su calificación nada más del módulo, su tesis tiene que estar ya presentado en la unidad de posgrado. Veo que están pensando hasta el diseño. Lo que pasa, profesor, a ver, en mi caso, por ejemplo, es un estudio prospectivo, ¿qué resultados voy a tener? ¿Cierto? Tendría que inventarme, ¿Cierto? ¿no? Así que usted me permita eso. Y discutir en base a lo que me estoy inventando. Eso es cierto. Por eso. Entonces, ¿Quieren presentar listo? Unos con resultados posiblemente alcanzados. ¿Quieren presentar un proyecto? La calificación es lo mismo. proyectos está. Hasta la línea punteada. Proyecto, ¿Hasta? La línea punteada. Sí, pues. Hasta ahí. proyecto. ¿Sabe por qué, profe? También le voy a decir hay una justificación. Que muchos todavía siguen corrigiendo sus Buenas noches. siguen corrigiendo sus títulos y hay que volver a revisar bibliografía. O sea, chao carnavales. Eso. Chao carnavales. La chaya de las Vamos allá, oficinas. Usted se divierte. Vamos a ensayar el proyecto. Resultados, discusiones. Magnífico. La calificación es lo mismo. No es que el presentar el proyecto final, en vez de tener 100 puntos, el de proyecto va a tener menos. No. ¿Ya? Resultados ya saben cómo presentar. Vamos a cerrar con discusión, conclusiones. Las conclusiones es lo que me interesa. La discusión es lo que vamos a ver ahora, si me permiten. Uno dice, ¿de qué voy a discutir? Voy a discutir si
si mi estudio es analítico o descriptivo. Para empezar, me voy a ubicar donde estoy en la parte cuantitativa. Descriptivo, como de algunos de sus compañeros, están utilizando solamente una variable de interés y está visible en su título. Incluye esta parte de la discusión descriptiva, los estudios exploratorios. Y sí, los cualitativos, porque dice en su guía, ¿no? Discusión, buscan comparativamente estudios iguales o similares, parecidos. Nada es acá que tiene que ser igualito, ¿no? Que diga insatisfacción asistencial. Por ahí dice insatisfacción en la asistencia sanitaria. ¿Qué sé yo? Sí, claro. Y no puedo salirme de ese marco tampoco. Ese documento lo colocan en la parte de discusión. En los estudios analíticos, que tienen dos variables mínimamente analíticas o de interés, corresponden al nivel relacional. Entonces ya saben quién está en el nivel relacional, quién está en el nivel explicativo. Buscan estudios analíticos. Los descriptivos no les sirven. ¿Por qué? Porque tiene que ser la discusión de sus resultados de su tesis iguales o diferentes a otros estudios. Eso es discusión. Eso es discutir. Por lo tanto, tienen referencias bibliográficas. Tienen que buscar. ¿Podría ser uno? No, pues, no. Busquen 2, 3, más. Y vayan organizando sobre su propósito del estudio. Sobre su propósito del estudio. ¿Y cuál fue el propósito del estudio? Muy claro lo tienen cada uno. Otro es netamente descriptivo, otro es estimación, otros son factores relacionados. ¿Por qué estudios descriptivos? ¿Por qué la discusión en los estudios descriptivos? Solamente es para el lugar donde se obtuvo los datos. En el caso de su compañera Carolina va a ser para el Hospital del Norte, para su compañero Rubén Darío, el Hospital de la Mujer. Ah, no, es analítico. No puede ser para el Hospital de la Mujer. ¿Se puede ser un hospital? En el Hospital del Norte para la compañera. Ah, no, es analítico. Es analítico. Los estudios descriptivos, solo, así sea una muestra representativa o no representativa, vale decir, muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico, sobre todo los probabilísticos, es para la misma población. No tienen posibilidades de decir, el Hospital del Norte, al encontrar el síndrome dice ejecutivo, es igual que el Hospital del Sur. No va a poder decir eso. Sí, el estudio analítico. Sí, el estudio analítico. Va a poder decir, ¿no? Rubén Darío, mis resultados tienen validez externa en otro hospital. Diferente donde recolecté los datos.
Por eso se denominan estudios analíticos con validez externa, estudios descriptivos con validez solamente interna. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora sí, la estrategia. No confundan con los resultados. Los resultados son otra cosa. Es en función a esos resultados. La discusión es en función a esos resultados. ¿Por qué no confundan, les digo? Porque colocan, ¿no? En el estudio ejecutado se encontró que la prevalencia del síndrome disejecutivo es del 15%. Eso es resultado. Por ejemplo, ¿no? He encontrado que el factor relacionado al síndrome de Burnout es el tiempo de horas prolongado de trabajo. Eso es extrapolable para otra. Y cuando dice de esa manera, cuando lo expresa de esa manera, y todavía con P valor y con chi cuadrado, eso es resultado. Ahora, ¿cómo vamos a realizar con la discusión para nuestros resultados? Comparando. ¿Iguales o diferentes? Que el factor de horas de trabajo prolongado es un factor realizado por el autor Siegel en Canadá, donde demostró que es el factor relacional. Ya está comparando con un estudio extra y coloca su cita. Comparación con otros estudios similares o parecidos, como una revisión bibliográfica que hemos realizado en los antecedentes, igual. Pero ya no colocando, ¿no?, el resumen, ¿no? En los antecedentes colocamos el resumen, el autor, el título y todo. Acá en la discusión comparamos. Aquí, mira, el cuantitativo está realizando una comparación cualitativa, un razonamiento heurístico, que es un método cualitativo. Interpretación. Al realizar esa comparación, punto seguido. Por lo tanto, la respuesta al propósito del estudio. Si el propósito del estudio fue factores relacionados, entonces concluye, interpreta que es un factor relacionado. Porque está encontrando lo mismo o parecido. Y entonces, en tu caso, Juan Darío dirá, es causa. O es un factor desencadenante. Determinante, ¿no? Desencadenante es para predictivo. Factor determinante. Ese. Eso es interpretar. Es lo mismo que decir es causa. Y su estudio encontró lo mismo. Y en el otro punto seguido, su comentario, su aporte personal. 3 cositas en un mismo párrafo. Estas 3, esto es la parte metodológica. Estos 3 elementos que les estoy mencionando es en un párrafo, separados con su punto seguido. Comentario relacionado a su relevancia que encuentran ustedes en la salud pública, en su experiencia personal. Lo comentan, realizan un aporte individual. Esto es lo más sintético que he encontrado revisando los textos de metodología de la investigación. Creo que acá no se van a poder perder, como yo cuando realicé por primera vez una tesis de acá de la UNSA, no sabía cómo partir de la discusión para hacer la discusión, pero ahora ya está estructurado. Esto y esto.
Bien, ¿por qué no coloqué en azul las conclusiones? Porque es el que tiene que estar bien concluido. Taxonómicamente se divide así: conclusiones para el propósito del estudio. Si el propósito del estudio fue estimar, eso es un verbo, prevalencia del síndrome disejecutivo, ¿cuánto es la prevalencia que encontró en el Hospital del Norte? 21%. Esa es su conclusión. Entonces, con una viñeta puede colocar, o sin una viñeta, concluir para su propósito del estudio. Como su objetivo principal es lo mismo, no puede haber dos conclusiones de la misma forma. Entonces, por lo tanto, tendrá una sola conclusión, bien para el propósito, bien para el objetivo. ¿Cómo se construye para los objetivos? Tanto general como específicos. Aquí vamos. Con esta palabrita. Pueden utilizar esta palabra o otra palabra. En este estudio, copian su objetivo general o específico. Entonces voy a colocar aquí, copiar. El objetivo. Igualito, no se preocupen, copien así. Copiar y pegar. No le alteran nada. Ahora, al objetivo, el objetivo cambiar, el verbo en realidad. El verbo cambiar en pasado. El verbo creo que fue estimar, ¿no? Terminar. Se estimó y todo lo que sigue. Evidenciar, creo que Se determinó. se determinó. Se evidenció. Evidenciar, creo que era, ¿no? Sí, ese es el objetivo, sí, ¿verdad? Evidenciar, sí. Se evidenció en pasado. ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Relacionar? Se relacionó. Fácil. En este estudio se relacionó los factores, todo lo que copió del objetivo. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien que está dudando por acá? Este es un secretito más secretito encontrado en los libros de metodología, donde creo que nuestros antecesores, nuestros profesores nobles, no pudieron encontrar cómo hacer una conclusión, cómo decir al tesista cómo deben concluir. Y al cambiar en pasado, le dan un argumento propio. En otras palabras, después de copiar eso, lo adornan con sus propias palabras. Ya está. Su conclusión para su objetivo principal o para el propósito, si es lo mismo. En el caso tuyo es lo mismo, para el propósito y para el objetivo. Entonces, una sola conclusión para tu objetivo principal. Y la misma metodología para los objetivos específicos. ¿Se entendió, no? Fácil. Profe, por favor, ¿puede reducir la... A ver, ¿qué era? No me acuerdo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿El tipo? Ahí sí.
Entonces, conclusiones para el objetivo general, para los objetivos específicos. Si tienen 10 objetivos específicos, 10 conclusiones. No puede ser. Si fueran 5, 3, 4. 3 mínimo, 5 máximo. Digamos. Lo ideal. 3 objetivos, 3 conclusiones. 3 conclusiones para sus objetivos No puede ser específicos. 4, digamos. No, porque les estoy explicando la metodología. Ya. Y nada más es eso, la conclusión. Sí, es que porque- no pueden argumentar una vez más. Otra segunda conclusión para el segundo objetivo específico. No. Ya. Con ello concluye, ¿no? Con eso concluye. Con eso cierra. Con eso ya está muy bien desarrollado su tesis. Nadie les va a objetar. Y alguno que otro por ahí despistado les va a decir, cambien esto de esta forma. ¿Ya? Es decir, 3 objetivos específicos y más el objetivo general, 4. 4 conclusiones. Ah, ya ve. 4 cosas. Si tu propósito es lo mismo, ¿no? Como he dado los ejemplos. Está bien. Si el propósito es lo mismo y quiere decir en el objetivo general lo mismo, uno solo. Vamos con las recomendaciones. Un buen tesista recomienda para aliviar, para paliar, para solucionar ese problema. Y solamente existen 1, 2, 3 recomendaciones buenas. Ahora, pueden colocar aquí sí, lo que decía, ¿puedo colocar una 4ª recomendación? Sí. ¿Puedo recomendar otra más? Claro que sí. Ahí no hay, pero son 3 buenas recomendaciones. No son como las conclusiones, ¿no? Las recomendaciones. Una primera recomendación. Puede ser para el mismo nivel cuando no alcanzaron los resultados que ustedes querían. Por ejemplo, que te salga tu síndrome, dice ejecutivo, del 1%. Uy, no esperabas tanto, ¿no? Tan pequeño. Esperabas mucho. ¿Qué pasó? Aquí todos son, no sé, buenos. Entonces, para su mismo nivel, dicen, recomiendan plantear otro método. El método es este. Es el camino, es la vía por la que están llegando a realizar su tesis. En otras palabras, ¿saben? Esto dice así. Toda esta partecita dice cómo. ¿Cómo? ¿Cómo has realizado tu tipo de estudio? ¿Cómo has realizado tu muestra? ¿Cómo has realizado tus técnicas? ¿Cómo has realizado tus instrumentos? ¿Cómo has realizado tu cuadro de operacionalización de variables? ¿Cómo has realizado tu análisis de los datos? Y esta partecita es ¿cuál? En una tesis tiene qué, cómo, cuándo. Y el qué está ahí, metido. El cómo está ahí en el diseño. Y el cuánto está en sus resultados. Entonces, la primera conclusión es para el mismo método. Podría decir, Carolina, al tener 1%, y no esperaba ello, y dice, tengo que mejorar el método. Por lo tanto, creo que la muestra fue no probabilístico. Recomiendo para otra investigación o para la siguiente investigación realizar un cálculo del tamaño de la muestra con un muestreo probabilístico. Recomiendo adecuadamente para su mismo nivel.
puede ser satisfactorio sus resultados que alcanzó. ¿Cuánto esperas encontrar, teóricamente? Menciona la literatura y cerca un 30%. Por lo menos. Bien. Encontró en el Hospital del Norte en los trabajadores 30%. Uy, satisfecho. Uy, ya lo gané. Esta es mi tesis. Y dice, recomiendo pasar al siguiente nivel. Realizar un estudio del nivel relacional. Tú no lo vas a realizar, pero estás recomendando. Estás recomendando porque sus factores determinantes, sus factores relacionados fueron satisfactorios, y recomienda del nivel explicativo al nivel predictivo. Plantea realizar otro estudio para otros investigadores que realicen un modelo de ecuación matemática con esos factores determinantes, con esos factores relacionados. Y dice, del nivel relacional recomiendo realizar un estudio del nivel explicativo para saber la causa. Ya hemos demostrado, ¿no?, que puede. Tú no lo vas a realizar, pero estás recomendando para que se realice. Eso es una buena recomendación. Cuando totalmente falló el estudio, que espero que no sea así, se recomienda para salir 1%. Retroceder. No para el mismo método, no para el mismo nivel, sino retroceder para atrás y decir, recomiendo realizar una futura investigación del nivel exploratorio, una investigación cualitativa. ¿Qué tal? Buena recomendación. Si se encuentra en el nivel relacional y no encontró esos factores, descriptivo, realizar un estudio descriptivo. Y si no encontró, nivel relacional. Recomiendo hacer un trabajo mejor que el mío. No. Pero en sentido bien diplomático, no le está diciendo eso, ¿no? No lo va a realizar, pero tu tesis, cuando se vea de esa manera, ya lo estás recomendando bien. Y puedes añadir ya, como decía su compañero, quiero esto más, recomiendo. Pero 3 buenas recomendaciones es lo que se pretende en una tesis. Yo creo que acá uno ya está realmente satisfecho de haber logrado concluir la tesis de maestría en salud pública. Ok, esta es la lámina que nos va a pasar, ¿no? Sí, todo lo que hemos visto les voy a pasar. Van a utilizar el Word. No se van a abrumar con el que no puedo, con el que no, y esto lo tengo que hacer en partecitas, no. Tienen su carátula acá. Tienen su carátula. Al final, dan un salto de página con un control Enter. Les está llevando a otra página y tendrá los agradecimientos o la dedicatoria. La dedicatoria es más personal, es más familiar. Dedico este esfuerzo de 2 años de haber realizado al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, A las ex. a las futuras, ¿no? Eso es dedicatoria. Muchos estudios. Entonces, 3 hojas. y cuando salte, siempre control enter. Van acá. ¿Dónde están? Aquí. Mostrar pestañas y comandos.
Disposición. Saltos. Saltos de página. Lo mismo que estoy realizando con control enter. Salto de página. Clic. Agradecimientos. Aquí agradecen a la institución. Al tutor. Sí. A su lugar. En este caso siempre lo recomiendo, agradezcan a la unidad de posgrado de la universidad, de la facultad, porque es la institución donde a ustedes les ha tomado 2 años estar lidiando, ¿no? Para lograr esta parte final. Y pues es siempre dependiendo del tesista al tutor, porque hay buenos tutores que les orientan, hay buenos tribunales, como que hay malos tutores y malos tribunales. Sí, es nomás lo mismo, sí, está bien, seguí adelante, ¿no? Pero tiene dudas el tesista y no le va a agradecer, ¿no? Agradezco por haberme dado esos alientos nada agradables, ¿no? No puede. Sin carnavales, no sé. 2 años. Saltos de página. Presentación preliminar. Después de agradecimientos, saltos de página. Control, enter. Resumen. Resumen. Pero en ¿cuántas palabras dice? 300 palabras. El reglamento de la norma dice que leer la guía. No se pase ninguna palabra más. Les va a hacer eso. Este es un resumen con sus palabras claves. Abstract. Y luego viene el abstract. Salto de página. Abstract. Con sus keywords. No es en la misma página el resumen y el abstract. No, en otra página. Ya, en otras. Dentro de las 300 palabras están las palabras clave. Esas son las palabras clave, otras. Las 300 palabras son de todo un resumen estructurado bajo el acrónimo O, M, R y C. O significa objetivo. Esto es O, M, R y C. Objetivo, método. Ahora no van a colocar todo el método, ¿no? ¿Ah? Pueden decir el tipo de estudio, la población, fue. O la muestra, fue. Y no le interesa la técnica, el instrumento, las variables. Resultados. No interesa todos los resultados. Que coloquen toditos los resultados, ¿no? Se les va a superar las 300 palabras. Los resultados principales. ¿De dónde viene el resultado principal? Del objetivo principal. Y las conclusiones. Pueden realizarlo de esta manera. Cuando revisan ustedes una revista científica, colocan objetivo. Eso es estructurado. Cuando no se coloca solamente en párrafos o todo seguido, no estructurado. Sin recalcar que es objetivo, que es método, que es resultado, que es conclusión. Y bueno, después del abstract viene el índice. El índice. No se abrumen de realizar el índice, utilicen el Word. El Word tiene en referencias tabla de contenido. Y la tabla de contenido existe en diferentes formatos. Utilicen este, porque van a arreglar su tesis y no van a estar volviendo a escribir su índice.
Entonces, utilicen cualquiera, como no tengo nada, pues me rechaza. No se encontraron entradas en la tabla de contenido. Enseguida lo vamos a colocar. La numeración, el Por eso número automático. 1, ¿a dónde correspondería? ¿Después del índice? Ahorita vamos a llegar. Ay, ay, ay. Opcional, índice, después de este índice de contenidos, índice de tablas, de cuadros, de figuras, índice de anexos, opcional. Opcional, entonces. Sí dice en la guía, ¿no? Es opcional. Entonces lo pueden utilizar también. Todas sus grafiquitas, todos sus cuadritos, lo pueden también colocar en los índices. Al igual que los acrónimos, también es opcional. Bien, entonces acá empieza con la introducción. Luego le siguen los antecedentes, etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto? Todo lo que hemos llevado. ¿Cómo vamos a realizar la paginación? El número de páginas. Lo tienen que dividir en saltos de sección. Saltos de sección. Miren, me voy a ir con control inicio al principio, a la carátula. La carátula tiene que estar sin número. ¿Verdad? No tiene que tener número. Entonces se van al final de la carátula, al final. Esto está muy pequeño para que ustedes lo vean. Ahí más o menos. Y siempre al final, si dice La Paz, Bolivia, 2023, se van al final del 3 para hacer el salto de sección. Ahora sí, no hay aquí un control, pero es muy complejo. Se van a disposición. Disposición, donde ingresamos en saltos. En la parte inferior, acá dice saltos de sección. ¿Ven? Página siguiente. Diseño, disposición. Tiene que buscarlo. Esta es una versión. Profe, ¿sabe cómo es más fácil? Cuando uno trabaja en Word, se va a donde dice insertar y ahí dice portada. Y hay todos los modelos de portada y entonces eso no sale numerado tampoco. Ya. Ajá. Eso es más fácil. Entonces uno puede ya diseñar ahí su... Y eso no sale numerado. Es página 0, ¿no? Sí, es más Súper. insertar portada. Súper. Les estoy enseñando cuando colocan la imagen de la carátula del posgrado y para que no esté numerada. Ah, ¿Ya? ya. Salto de sección. Página siguiente. Entonces, realizan esto, página siguiente. ¿Y qué es lo que hizo? Se saltó de sección. Ajá. La primera sección, que es la carátula, Sí, sí. lo va a colocar como ser. Nosotros lo tenemos que colocar como ser. Lo está dividiendo. Una primera parte y una segunda parte. Y de la misma forma tienen que dividir agradecimientos y dedicatoria, pero es en una sola. Se van a la parte final de agradecimientos. Y eso no va a tener, va a ser otra sección. Lo mismo realizan con el resumen. Entonces lo dividen en secciones. Su documento puede tener 2 secciones, 3, 4 secciones, de acuerdo a la necesidad. Anexos, por ejemplo, tienen que estar en otra sección. Entonces no lo pueden colocar en la misma sección. Estoy dando un ejemplo de la división en secciones. Entonces, cuando ya estás, ¿cómo pueden ahora visualizar? Uno no sabe qué es lo que realizó, se olvidó, tantas cosas que tenemos que hacer. Acá se va a inicio y esta partecita, este icono, mostrar todo, te muestra todo lo que realizaste. Y entonces en mostrar todo te dice salto de página. Y
te debe decir por aquí arriba salto de sección. Aquí está, salto de sección. Quiere decir que aparte de realizar salto de sección, aplicaste un salto de página, y ese salto de página lo puedes borrar. Lo que te interesa aquí es el salto de sección, para que la carátula no esté numerada. Ya. Entonces, al tener esto ya, esto lo puedo borrar y lo puedo traer lo que es la dedicatoria. Vean, que ya no tengo dos. Estoy visualizando con ver todo. Esto me muestra todo. Pero a veces perjudica cuando está mucho texto, te salen todos los garabatos que realizaste. Y entonces es mejor ocultarlo. Entonces ya va a ser más razonable. Ya. Vamos acá. Sé que en la carátula está un salto de sección. Lo voy a colocar el número. Como ustedes colocan la página. Numeración. ¿Dónde está? Insertar. Número de página. Número de página. Dice la estructura en la parte inferior derecha. Final de la página a la parte derecha. Eso es lo que dice. Hay que leer la estructura. Entonces, clic, ya lo inserto. Y lo está contando la primera página, que es la carátula. Y estoy dentro de la página. Estoy dentro de la página, en el pie. Entonces salgo con un doble clic hacia afuera y ya estoy en la página de la carátula, pero está numerado. Como ustedes lo pueden ver, aquí está donde está imprimir. Lista, ¿no? No tengo habilitado la lista previa impresión. Ahí está. Entonces, está numerada. Vean, en la parte inferior está numerada. Pero está con sección. Ahora sí, hay que vincular. ¿O hay que desvincular? No me acuerdo. Pero lo vamos a ver ahorita. Quiere decir que esa página, carátula 1, con número 1, tiene que estar suelta. No tiene que estar continuo con las otras páginas. Vamos. Al final. Se van a la página, aquí, a esta página, 1, pie de página, doble clic, ingresa. Ya han ingresado. Una vez que ingresan, les dice por acá, donde está, insertar, mostrar, ¿dónde está pues? Vincular. No lo encuentro. Ya, una forma fácil. Entonces, está en esta parte. Ahora tengo que vincularlo. Lo puedo hacer con esto. Igual que el anterior. Clic acá. Acá arriba. No, aquí está. Página 1. Carátula, igual que el anterior. Entonces lo voy a vincular o lo voy a desvincular. Igual que el anterior. Clic. Ya está. Aquí me apareció, miren. Vincular a la anterior. Vincula a la sección anterior para seguir usando el mismo encabezado o pie. Entonces lo voy a desvincular, es desvincular. Al desactivar esta característica se puede crear un encabezado pie diferente para la sección actual. Quiero que este 1 sea diferente. Entonces me apareció al hacer clic, igual que el anterior, esta. Como está vinculada, lo voy a desvincular. Clic. Desvincular. ¿Se entendió?
Medio complicado, ¿no? Ya lo he desvinculado. Ya está desvinculado. Ahora, mira, ¿cómo lo he desvinculado? Este 1 está ya solito. Voy a salir a la carátula, pero sigue escrito el 1. Entonces lo voy a borrar. Suprimir, lo marco y lo borro, porque ya está desvinculado, porque es una primera sección y la otra sigue nomás. A ver dónde está acá, ahora sí, sin número, pie de página sin número, y la otra 2. Ahora lo tengo que renumerar. Tiene que empezar el 1. Eso depende dónde está. Si quieren, sigue realizar saltos de sección, lo van a realizar los saltos de sección. Pero ya les he demostrado, miren, la carátula no tiene número. Pero sigue contando. Acá lo voy a colocar el número 1. El número 1. Es decir, insertar pie de página, editar pie de página. Es el proceso más largo. Y lo coloco el número 1. ¿No? El número 1. Suprimir 1. Y se cuenta a partir de esa segunda sección, 2, 3, 4. Lo aconsejable es de que esté la numeración desde el dedicatorio. Eso van a ordenarlo ya con calma desde donde corresponde. Dice la guía que el resumen, el índice, tiene que ser en números romanos. Y se coloca aquí, una vez seccionado, una vez dividido. Están trabajando en el Word, en el mismo Word. No están alterando nada. Y el índice les va a salir de la misma manera. Bueno, ya lo he nombrado ahí. Entonces ya tengo aquí la carátula, sin nombre, y la dedicatoria 1, el agradecimiento 2, etcétera, etcétera, etcétera. Espero haberles ayudado. Esto es la presentación preliminar. Después viene la presentación principal, introducción, todo lo que hemos visto. Después viene las referencias final. Sí, una consultita. En el índice colocamos dedicatoria, página tantos, agradecimiento, página tantos, o no, directamente desde introducción empezamos. Desde la introducción. Desde introducción. Generalmente dice en Romanos, coloque el resumen, el abstract, en Romanos. Ya. Y sí, eso es lo que les pido. Entonces la numeración sería en romano. Romanos. Ya. Y les va a salir en la tabla de contenido acá. Profe, pero lo que pasa es que como lo dividimos en secciones, ¿Sí? ya no entra en la primera, la segunda, la tercera sección en el índice. Si lo marcas, sí. ¿Cómo? Así que. Así. Este es tu índice de contenidos. Me voy a inventar acá, en esta partecita, introducción, antecedentes, incluso la carátula lo puedo colocar en la tabla de contenidos si lo marcas. Justificación. Hasta ahí no, ¿ya? Miren, para que te salga la introducción con el número, con todo, bien ordenadito, bien armado, lo tienes que marcar. Y entonces tienes que utilizar estos estilos. Y lo tienes que crear si no tienes más estilos. Generalmente es el título 1, porque va a ir lo primero, título 1, lo marcas. Y se va a distorsionar, mira. Lo tienes que corregir tal como dice la guía, con Arial número 10-12. Y que sea en negritas. Y que sea
de color negro, no que sea colores. Ya lo has armado. No, claro, pero Ahora. a mí me ha pasado eso que he hecho así, he dividido las secciones de página alguna vez y cuando he hecho mi índice, así como igual, como usted dice, poniéndole título 1, 2 y 3 y solo me tomé en cuenta de la sección donde estoy haciendo el índice. Incluso la carátula que he colocado, lo voy a colocar ahorita. Miren. Ya está, ya lo he organizado la introducción para que esté como título 1. Puedo colocar, utilizan hasta el nivel 2 porque el 3 ya nos va a distorsionar su tabla de contenidos. Me voy a la tabla de contenidos. Lo que he trabajado nada más ahorita. Aquí está. Doble clic, actualizar tabla. Esto lo pueden ver. Cada vez que vayan trabajando, esto ya lo tienen que actualizar, de la misma manera que realicé, actualizar. Y cada página va a estar en su sitio. Como decía, está en la sección. Lo voy a colocar la carátula, que no debe estar, ¿verdad? Está en una sección diferente. Miren, la carátula, estoy marcando la carátula, título 1. Lo que quiero hacer en esa sección. Le estoy dando el formato y ya está con su título 1. Cuando ustedes su cursor lo colocan en la letra, en la estrofa, en la palabra, se va a identificar claramente que es título 1. Ahora, lo voy a actualizar la tabla. Estoy en una sección diferente. Aquí está mi tabla. Aquí abajo. Me he saltado tantos. Aquí está. Y solamente ingreso con un clic, actualizar tabla. Actualizar toda la tabla. Aceptar. Carátula en la sección 1 que se estaba y lo cuenta. Como 1. Pero está. Porque yo quería que esté de la sección tantos. Profe, esto facilita mucho los tiempos, pero también se puede hacer manualmente, ¿no? Pero te toma mucha. Cuando quieras rehacer, ahí te vas a encontrar con ese libro. Corrija, incremente, disminuya, elimine. Pero a cada título hay que darle un formato, ¿no? Este es título 1. Por eso trabajen hasta con título 2, ya título 3. Porque después se les va a hacer complicado. Yo trabajo con 2 títulos. Título 1, objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Título 2, marco teórico. Título más importante, subtítulo. No voy a colocar hasta el 5º subtítulo, ¿no? Así, organizadito, les va a salir cada página. Bueno, conclusión de esta sesión. En lo personal, espero haberlo ayudado a cada uno de ustedes. Y el deseo siempre de un profesor es que sus estudiantes logren alcanzar la defensa de la tesis. Es lo más satisfactorio que uno ve. Y quisiera que cada uno de ustedes dé el esfuerzo, no se rindan en el camino. Ven, yo he padecido 2 años en defender la tesis. ¿Por qué? Porque no tenía estas guías, no tenía esta orientación. Y cuando me encontré con esa realidad, me decepcioné porque quería dejarlo. Y no quisiera que les pase lo mismo. Porque dejarlo 1 mes, 2 meses, 3 meses se hace 1 año, se hace 2 años. Vayamos lo más rápido.